Muy buenas, ¿cómo están? Estamos de nuevo en otro episodio de Tomá Pa' Vos y esta vez estamos con el grandísimo Ernesto Larrese, actor, director, docente. actor, director y dramaturgo. A veces también he escrito cosas para teatro, para espectáculos míos. Es un placer tenerte acá, Ernesto. Igualmente, ¿sí? Igualmente. ¿Te parece si empezamos a contarnos un poco? Sí, déjame que empiece felicitándote porque me contaste por qué haces estas entrevistas y me parece fantástico que, digamos, que aunque las experiencias sean intransferibles, siempre te sirven y te ayudan para a ver qué hicieron otros en el camino que vos querés emprender. Entonces sirve, aunque sea como formación. Y me parece bárbaro este camino que elegiste de entrevistar gente que ha recorrido ya el camino de la profesión y que puedas sacar de ahí algún dato que te sirva para tu propia experiencia, ¿no? Muchísimas gracias, sí, en serio es muy importante tenerte acá, más sabiendo la cantidad de años de trayectoria que tenés. Y sí, ya mira, en Actores me mandaron una comunicación que me van a entregar un reconocimiento de los 50 años de profesión. ¿En serio? Sí, tengo en realidad más, porque si cuento cuando debuté por primera vez, cuando me subí a un escenario, tenía 17 años y ya van a ser 60 casi, ¿entendés? Sí. Entonces, viene el reconocimiento y decís, wow, qué bárbaro. Pero también mirás para atrás y al mismo tiempo decís, fue como un flash, ¿no? Pasó así, rápidamente, sí. Más o menos, contanos quién sos para los que no te conocen. Bueno, soy actor, trabajé mucho en televisión, en teatro, en cine. Empecé muy temprano, como te dije, vengo de la zona sur del conurbano, Lanús, Adrogué, Banfield, Lomas de Zamora. Me subí al escenario por primera vez en Lomas de Zamora, en el escenario de un salón de la iglesia metodista que hay en Lomas, que es como muy famosa y muy conocida. Ahí me estrené como actor. Y fue un hobby que yo hacía durante los fines de semana, porque durante la semana, de lunes a viernes, traje corbata y a la oficina. Trabajaba en una oficina de productores de seguros. Cobraba un sueldo, vivía bien, porque se vivía muy bien. Con un sueldo podías vivir todo el mes, aportaba en mi casa. Y mientras tanto, a la noche iba al conservatorio y los fines de semana hacía teatro, con el cual me iba entrenando también, ¿viste? Era un hobby, pero también me iba entrenando. Y llegó un momento en el que, de manera casi milagrosa, casual, descubrí el conservatorio, que no sabía yo que existía. Falta el cadete un día a la empresa y me piden, por favor, si yo, en ese momento era encargado de cuentas corrientes, me piden si podía llevar un sobre con una póliza a la casa esta y que después me fuera para mi casa. Me quedaba cómodo y dije, sí, dale, yo lo llevo. Entrego el sobre y cuando me doy vuelta, porque venía buscando la dirección, distraído y demás, cuando ya me relajo y me doy vuelta, veo una casona hermosa, con un jardín brutal, French y Araoz, Palermo. Y una bandera argentina arriba y una placa de bronce. Digo, esto es un edificio público. Me cruzo. Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría de Cultura, Escuela Nacional de Arte Dramático. Digo, wow, esto es el conservatorio, ¿no? Escalera, subo, todo vacío, allá en el fondo un escritorio con una mina, fines de noviembre, calorcito. Estaba escribiendo para el año próximo. ¿Viste? Fue como muy milagroso. Le digo, ¿qué? Y dice nada, trae la cédula, y no había DNI, y tu título secundario legalizado para poder inscribirte. Hay un examen y si lo pasás, entras. Bueno, hago todo, me inscribo, doy el examen, pero así como de taquito, ¿viste? Como, no sé, sí, estaba entusiasmado, pero estaban ya cursando casi materias de cuarto año de ciencias económicas, todo por mandato familiar, ¿viste? Estudiar una carrera donde puedas hacer guita, sí, todo lo que ya conocemos. Y doy el examen y me aprueban. Entonces, llegó un momento donde fue bisagra en mi vida, tuve que elegir, bueno, sigo con la facultad
o me dedico a ser actor. Lo pensé mucho porque las clases empezaban recién en marzo y demás. Y bueno, me decidí por ser actor, dejar la facu, fue un drama. Economía. Sí. ¿Qué edad tenías? ¿Cuarto año estabas? Sí, estaba en 20, En 20. 1970. En el verano del 71, 21 años. Sí, me había recibido en el secundario a los 17, había hecho 18, 19 y 20 y fue en enero del 71 que te cuento todo esto. Y justo antes de que viniera el golpe militar, que fue el 24 de marzo del 76, a final del 75 terminé todo mi estudio en el conservatorio. 11 materias, régimen secundario, con faltas, con celador, entrenamiento a full. 4 horas de arte dramático todas las semanas. O sea que era darle y darle y darle. Fue fantástico. Un equipo de gente, pues me tocó una época dorada. Me tocó en la época que estuve yo, Lito Cruz, Agustín Aleso, Carlos Augusto Fernández. Gandolfo no estuvo. Pero gente como Osvaldo Bonet en dirección, o Saulo Benavente en escenografía, o Doris Petroni en expresión corporal. La tenía Beatriz Mátar en arte dramático, Julio Ordano. O sea, fue una época y vino el golpe, chao, olvídate. A partir de ahí fue decayendo el nivel, la gente, todo. Hubo oscuridad en el país. Y así fue que me fui a España. Si querés pasamos ese tema también. Ah, ¿verdad que te habías ido a España? ¿Te exiliaste? Sí, exiliarse es una palabra muy fuerte. Pero estaba todo tan feo acá en el país, y tan mal, y tan negro, tan oscuro, tan denso, con los milicos en el poder y las calles tomadas por los uniformados. Había calles que tenías que dar toda la vuelta porque estaban completamente cerradas porque ahí había una comisaría, por ejemplo. Y todo muy callado, ¿entendés? Todo muy reprimido. Y para nosotros los artistas era muy fuerte porque no podías expresarte realmente, ¿no? Por supuesto, aparte disminuyó muchísimo el trabajo porque la economía empezó a caer y a caer y a caer. Martínez de Oz y todo lo que ya conocemos. Y con Alejandro empezábamos a conocernos porque ese es otro tema ahora que vamos a hablar, de la relación con él. Empezó justamente en ese verano, en enero del 76. Nos conocimos y después de una terrible tragedia que después voy a pasar a relatarte. La cosa es que me fui a vivir a España porque el arreglo que habíamos hecho con él era, bueno, a quien le fuera mejor, allí iba el otro. Si a mí me iba bien en España, él se iba a vivir a España conmigo. Porque estábamos empezando nuestra relación, nos estábamos descubriendo, estábamos muy confortables y muy agradables y muy bien el uno con el otro y queríamos seguir esa relación. Entonces, y si a él le iba bien, acá en Buenos Aires, a pesar del clima hostil que se vivía, bueno, yo me venía. Y fue así. A mí no me fue bien en España, estuve un año viviendo, trabajando, no exactamente de la profesión, estuve como bailarín en una revista. Fui a dar examen porque entre las cosas que aprendí en el conservatorio era danza jazz. Entonces sabía copiar una coreografía. Pero no era bailarín, no te levantaba la gamba hasta acá, ¿entendés? No, ni te daba una pirueta tipo Julio Boca, ¿entendés? No. Sí. Pero para una revista, y en España alcanzaba y sobraba porque chumba, y te ponía El coreógrafo me dijo, tú no eres bailarín, pero tienes una actitud como si lo fueras, así que vente, pagame. Y firmé el contrato 6 meses, re bien, pero como bailarín, tanguita, con lentejuelas, colalés, plumas, tocado, cosas y tan. ¿Qué me importa? Me pagaban en pesetas, muy bien, vivía, pero duró 6 meses el contrato. ¿Entendés? Y después era muy difícil porque España estaba inundado de latinoamericanos. Había dictadura militar desde, no México, casi hasta la Antártida, ¿entendés? Todos los países. Entonces, ecuatorianos, chilenos, uruguayos, brasileños no, porque se llaman a Portugal, pero te encontrabas todos. Entonces, de ahí surgió el término sudaca. Empezaron a llamarnos sudacas. Y si bien pude tener la dicha de, al ser hijo de español, sacar mi nacionalidad española, y yo iba a los castings y me presentaba como español, pero me escuchaban hablar y olvídate.
No, todo eso acá. Ellos, era una época donde los actores tenían que hablar igual que ellos, porque Sí. era solo para representarlos a ellos. Ahora no, ahora está más diversificado con los Darín, con los Esbaraglia, además que han abierto el mercado para los actores argentinos allá. En ese momento no, hay una cerrazón terrible. Probé con publicidad, hice algunos castings para publicidad, no quedé en ninguno. Y ya te digo, el que aprobé fue cuando una amiga mía que estaba allá, bailarina, me dice, vení, si vos sabés cómo comer una coreografía, tenés swing, vení. Tenés actitud. Tenés actitud, y tal y cual. Me vino bárbaro, pero no estaba haciendo lo que yo quería, ¿entendés? Lo intenté con un grupo que armamos, llamaba Sarabanda, hacíamos un show con canciones, con coreografías, con sketch de humor, ahí me pude desplegar más como actor. Trabajábamos en se llamaban salas de fiesta, que son como unos boliches que abren a la medianoche y la gente va, son mesas con un ballroom alrededor, una pista, y ahí se bailaba, y después había como un escenario donde también había números, y éramos uno de esos números. Actuábamos a las 1:30 de la mañana, era una vida bastante... Pero bueno, me hacía pero no me alcanzó, así que arreglé con Alejandro, lo hablamos y volví. Nos pusimos a trabajar sobre un espectáculo que se llamó Todos Somos Stars, que lo escribimos él y yo, un musical con sketch. ¿Musicales? Un musical, sí, eran sketch, monólogos o números hablados de humor. Había uno que hacía un vendedor de una muñeca inflable, con Reina Rich, que era una de las que integraba el elenco, sí. Cristina Allende, Luz Kers. Y estuvimos en un teatro que se llamaba Complejo Teatral Estrellas, donde era función crónica en Riobamba y Perón. Había 4 salas ahí, y ahí hicimos el espectáculo. Lo hicimos también en el Embassy y demás, pero fue una de las salas donde hicimos ese espectáculo, que lo escribimos con Ale a mi vuelta de España, por eso te estoy contando esto. Paramos para el Mundial, porque fue el año del Mundial, el 78. 78. Sí. Yo volví a fin del 77, me fui a fin del 76, estuve todo un año allá, y durante el 78 hicimos Todos Somos Stars, y primero en el Embassy, paramos para el Mundial, y después estrenamos en este teatro que te digo. Sí. Fue una hermosa experiencia. Hermosa. Me imagino, y más teniendo todo el contexto de lo que se está viviendo en Argentina, y a encontrar eso para poder expresarte, y el musical. ¿Hiciste muchos musicales además de ese? No muchos, pero sí unos cuantos. Estuve en Chicago, estuve en Irma la Dulce, en algunos míos que hice yo, uno se llamaba Pax al Alma, el otro con Deborah Warren también, Caretas Porteñas, que lo hacíamos había un hotel que se llamaba el Bowen, no sé si lo he visto, es muy chico, pero era un famoso hotel de la avenida Callao y Corrientes, y tenía una sala muy linda. Estuvimos con Débora haciendo Caretas Porteñas. Y después he hecho comedias como Taxi, por ejemplo, ahora me vino a la memoria porque lo hacía junto con ella, estaba en el elenco, terminamos de hacer Taxi, nos cruzábamos una cuadra al hotel y entre las noches hacíamos Caretas Porteñas. Sí, estábamos a full esa época. También comedias he hecho bastantes, y he trabajado en teatro, sí. Y mucha televisión, más que nada en los 80. Y 90. Sí, y un poco menos en los 90, pero también. Y en teatro hice el reemplazo de Pablo Alarcón en Drácula, que lo dirigía Sergio Renán, la versión de Sergio Renán, porque había otra. Y eso me valió en Mar del Plata, la Estrella de Mar, la revelación de la temporada, me la gané. Ese premio que me llenó de orgullo y me abrió las puertas para todo lo que fue la década de los 80 para mí, que en televisión empecé, a partir de ese premio, se habló de mí, que era José Nadie, y pude empezar a enganchar trabajos en TV, y toda esa década fue bastante... Bueno, bien, justo tocaste un tema que yo por lo general siempre pregunto. ¿Cómo fue el tema de antes de pegar el salto a que te empiecen a llamar? El tema de, hacías muchos castings. ¿Cómo fue el tema de
pasar de tu hobby a profesión? Mira, yo nunca lo digo, y Alejandro se enoja o quizás cuando lo digo, porque nunca pegué un trabajo por un casting. Nunca. Y no te digo la cantidad de castings que he hecho. Cientos. He ido a prácticamente el 99% de aquellos a los que me han requerido. Algunos los he rechazado, sí, claro. Sobre todo el autocasting, que me parece terrible. Ahí coincido. Sí, para nada. Si querés que te haga un casting, pagámelo. ¿Viste? Porque tengo que hacer la producción, tengo que hacer la luz, tengo que tener a alguien que me haga la cámara, tengo que tener a alguien que me haga la letra del otro que habla mientras... Entonces todo eso vale plata. Y si querés que te trabaje gratis es una cosa. Pero si no, págamelo. Y si no, hacémelo presencial, como era cuando no había cuarentena. ¿Por qué no? Sí, gente que lo sigue haciendo, por suerte. Primero eso, mi primer trabajo, ya te digo, de hacer teatro como un hobby en Loma de Zamora fue en una telenovela que se llamaba Estación Retiro, protagonizada por Susana Campos y Antonio Grimau, que contaba la historia de esa pareja, una historia romántica, pero tenía a la vez la historia del día, de alguna historia, de alguna cosa que había pasado en la Estación Retiro. El protagonista de ese día me llaman a mí. ¿Pero por qué me llaman? Porque el que era asistente de dirección en ese programa era el director del grupo vocacional de teatro de Loma de Zamora. Y me dice, che, Ernesto, vos, mirá, dirigía a Marta Reguera, que era rigurosísima, una directora de aquella época. Están necesitando esto. Y dice, ¿te animás? Y digo, pero tráeme el guión. Fui y la vi a ella, charlamos, que yo, sí, todo bien. Fui a grabar. Y directamente, no te digo porque los protagonistas eran ellos dos, pero esa jornada, me acuerdo, de grabación, fue dura porque toda la historia era alrededor del personaje mío. Entonces, fue como todo una llamada. Fue mi primer contacto con las cámaras, con la televisión, con el mundo de la televisión, que era muy distinto al que es ahora. Con productores, con... Sí, todo presencial era. No había video, o si había, no me acuerdo bien, estaban las primeras, y por supuesto blanco y negro. Sí. Ese fue a partir de ahí empezaron a aparecer cosas. Siempre bolitos en televisión, hasta que vino lo del premio en Mar del Plata. Es verdad que vos tuviste la transición del color, del blanco y negro al color, ¿o no? Y sí, fue durante el Mundial. ¿Cómo ahí era nace eso? Argentina Televisora Color. Sí. ¿Cómo era tipo un set que estaba hecho para blanco y negro, por el tema de los maquillajes, que sabemos que eran diferentes, Y sí. a un set cuando ya se preparaba, cuando ya estaba el tema del color? Mira, más que nada para los actores no hubo demasiado cambio. Sí, en lo que acabas de decir, en ver cómo, porque las cámaras empezaron a tener más nitidez. Entonces, cosas que el ojo humano no veía, ya las empezaba a ver la cámara. Pasa ahora con las alta fidelidad, que aparecen granos y manchas y cosas en la cara que el ojo no ve. Le dice, pero cabrón, yo tengo esa... Sí, la cámara te lo está diciendo. Bueno, no importa. Pero en ese momento, para mí, como actor, en cuanto a las técnicas que yo puso para actuar, no cambió demasiado. No. Sí cambió para escenógrafos, para vestuaristas. Empezó a aparecer el moiré. No te pongas eso que hace moiré. ¿Qué hace como relampagueo cuando son, como se llama, cuadraditos muy chiquititos? No sé. Bueno, esas cosas empezaron a aparecer. Y novedades, porque una de las series en la que trabajé fue Mi hijo es un dibujo. No, Mi familia es un dibujo, se llamaba así, era con Germán Kraus y Estela Maris Closas. Y la historia era que ese matrimonio tenía otros 3 hijos y había tenido un cuarto hijo que era un dibujo animado. Esa era la historia. Bueno, y la historia con ese muñeco que era todo verde por el croma, sí, para que uno actuara, y después los dibujantes le encajaban ahí arriba por edición al muñeco y quedaba fantástico. Bueno, yo hacía un médico de los que había estado en el parto de esta mujer, era uno de los pocos que sabía el secreto, que yo lo rapta al muñeco. Bueno, ese día estuve las 10 horas de grabación, yo solo en un sótano,
con un almohadón verde, sí, maltratándolo y haciéndole cosas porque era el villano del... Me han pasado cosas muy, muy geniales. Esta profesión tiene esas lindas sorpresas, algunas muy desagradables, pero algunas muy agradables, sí. Bien, y ahora algo que quiero saber más que nada por la época, ¿no? Que me hablaste del tema que estabas estudiando económicas, sí, que te pasaste al conservatorio. Sí. ¿Cómo fue el momento de decirle a tu familia? Porque la mayoría de nuestro público, ¿no?, que tenemos, son jóvenes que quieren, ¿no?, sí, llegar a esto, a poder vivir de la actuación, sí, y que pasa de que uno no sabe cómo decir, no, yo quiero hacer esto. Dos cosas te voy a decir de esto que me estás preguntando. Fue muy duro. Por supuesto, la pregunta era, ¿querés ser actor? ¿Vas a ser actor? ¿Dejaste la facultad? Mi vieja llorando. Fue una depresión grande. Fue muy duro. Y mi viejo que me decía, bueno, pero vas a ser actor. ¿Y de qué vas a vivir? Porque la idea ya en esa época era que, aunque fueras actor, algún kiosquito aparte tenías que tener alguna cosa armada para asegurarte un colchón económico, porque la carrera fue y es cada vez más muy insegura en el sentido de la continuidad. Uno de los fantasmas que tenemos los actores es la continuidad de nuestro trabajo. Hay una docena, 20, 30 de nosotros que han tenido la suerte en su carrera de tener una continuidad tal que han podido no solo sostenerse, sino hacer una buena fortuna solo con su trabajo. Pero han sido pocos elegidos. La gran mayoría, vos vas al sindicato nuestro y, no sé, en este momento sí somos, creo que 8.000 y pico de afiliados. Es una lágrima porque está muy duro, y te estoy contestando a la otra. Sí. Que para alguien que está empezando en este momento, como me decís de tus compañeros, está mucho más duro que lo que estaba para nosotros. A nosotros no estaba fácil, pero para ustedes está casi imposible. ¿Ahora es más complicado que antes? Sí, ni hablar. Cada vez se complica más, cada vez se hace más leonina la relación entre producción y profesional. Los contratos son terribles, pero el tema es que no hay ficción en nuestro país. Vos prendés nuestra televisión o vas a YouTube o a las redes y hay casi nada de series argentinas, de películas argentinas, de telenovelas ni hablar. El género telenovelas murió. Está bien, vamos a decir, pero una grasada. Bueno, pero el nivel de panelismo que ves a la tarde en televisión es mucho peor. Sí. ¿Viste? Porque todos son paneles de discusión de no sé qué, de chimentos, o si no, bueno, a mí de eso no reniego porque a mí me gusta la política, pero generalmente están a la noche. Pero, ¿viste? No hay entretenimiento. No, claro, sí, o algún entretenimiento tonto de estos de ponerse otra cosa para que el cerebro descanse un rato de tanta información. Pero no hay, ¿cómo puedo decirlo? La vida de los argentinos no está siendo reflejada en nuestras pantallas. Se hace en la pantalla de un celu, de la pantalla de un televisor, o la pantalla de un cine. No está siendo reflejada. No hay actrices y actores argentinos interpretando personajes de argentinos. Sí, Franchella, ponele en un Argento, al margen de las disputas que generó y qué sé yo. Ponele, fue un intento como de reflejar el alma de un tipo de argentino, el porteño típico. Bueno, pero no hay ficción nacional, ¿viste? Antes, por lo menos, aunque fueran novelas rosas, o aunque fueran producciones como las que solía hacer Suar con Polka, desde Poliladron para acá, todo lo que hizo Adrián fue maravilloso. Él como productor, chapó, 11 puntos. No existe más. Ni hablemos de lo que era, vos ni habías nacido, Romay, Alejandro Romay en Canal 9, que era el mítico dueño en los años 80. El tipo amaba a los actores, amaba su profesión, era un productor que tenía... Ahora no, hay una frialdad que te digo, congela. Es como que, salvo que te armes tu propio proyecto, ¿viste? Te juntás con 3, 4 amigos, actores, y dices, bueno, che, vamos, hacemos a la gorra. No, algo, porque sinceramente televisión, olvídate.
No, la televisión ya no existe. Sí, están en las plataformas. Sí. Sí, claro, ok. Netflix, Disney. Sí, Amazon, poner. Y ya está. Ya está. Y que te tenés vos que adaptar. Porque el arte ha sido como encajonado. El arte no factura. Ese es el problema del capitalismo. El arte no factura. El arte es el arte. Entonces, ¿cómo hacer entrar el arte, que es un universo vasto, en la cajita de la facturación? Entonces, vos tenés que firmar contratos leoninos, adaptarte a las reglas sí o sí que ponen las plataformas, porque si no, no tenés trabajo. Hacer tu casting, tu autocasting, porque si no, no hay casting presencial. O sea, esto que decíamos, está más difícil. Antes ibas a las puertas de los canales, pedías audiencia con el gerente de contrataciones o el gerente artístico. Che, te traje mi currículum, mi foto, tomate, dijo, sí, listo, mi número de teléfono fijo o de algún vecino porque no había celular. Sí. Y ya eso te parecía una complicación terrible, ¿viste? Ir a pedirle, che, si te llegan a llamar de Canal 13, decirles que vuelvan a llamar en 5 minutos y me venís a avisar. Pasaban esas cosas. Por eso yo siempre tuve teléfono. Y después cuando viví solo tenía mi contestador automático que lo dejaba puesto, y a veces me digo, uy, la puta, me olvidé de poner el contestador, si llega a llamar a alguien no puede dejarme mensaje. Pasaban esas cosas, pero comparándolo con lo que pasa ahora, olvídate, está... No quiero tirar mala onda, no quiero, pero... No, pero es la realidad. Será que estoy viejo, qué sé yo, pero lo veo re difícil, lo veo que no... ¿A dónde vas a ir a rascar la olla? Lamentablemente es una realidad, o sea... Vos estás diciendo que antes vos ibas al canal, entregabas tu currículum, entregabas todo, ahora sí. Eso ya no se hace. No existe. Ahora es todo por las castineras. O los representantes. Que hablan con las castineras. Que son, che, ¿tenés un tipo que de 70 años que haga un abuelo en la publicidad? ¿Viste? Es eso lo que hay. Ahora, hablando de eso, para vos, las castineras, representantes, más entrando en el representante, ¿es necesario en la actualidad sí. O uno se puede manejar solo, sin representante? No. Solo mandando al Es como si me dijeras, mira, voy al juicio sin abogado. No, es una locura. Porque es así, está armado. La Matrix es así, está armado así. Vos podés mandarte de kamikaze a ir solo. A la castinera, sí. Sí, ponele. Porque te llegó. Porque ¿cómo te enteraste? Tenés que haber ido vos por tu cuenta y decir, miren, quiero anotarme. No sé si existe eso de que o por un WhatsApp va el teléfono que te ponen. Sí, por redes sociales. Por redes sociales te anotás. Cargas una página y ellos te anotan. Existe, como formulario te inscribís. Un formulario, perfecto. Sí. Eso te puede funcionar. Y es muy probable que si tenés suerte te va bien y no necesites de un representante. Pero en general, tanto el representante como las castineras te allanan el camino. De hecho, la castinera está entre vos y el productor del programa, sí. O de la película, o de lo que fuese. Entonces ya hay un intermediario ahí. No quiere decir que, por ejemplo, son dos cosas diferentes. No quiere decir que el representante vaya a estar con vos en el casting, no necesita. No. Pero sí te puede informar, decirle, che, mira, llama a tal castinera que están haciendo tal cosa, o me dijeron que van a llamar gente, estate atento. Te soluciona eso y te arregla la guita, el cartel, tus derechos para no te caguen, las horas que se trabajan, si hay horas extras, qué pasa si por ejemplo, el episodio tal se graba en 3 días, 4 días, qué guita es. Todos esos detalles, está bien, te los puedes arreglar vos solo. Obviamente, hay muchos colegas míos que no están en el sindicato argentino, en la Asociación Argentina de Actores y Actrices. No están por propia decisión porque no quieren sindicalizarse y me parece perfecto. Y me parece bárbaro, pero lo que quiero decir es que tanto un representante como la castinera son parte del entramado que permite que puedas circular más aceptadamente, digamos, ¿no? Sí. Agilizar las cosas. Sí, claro. Y justo que trajiste a colación el tema de la Asociación Argentina de Actores. Para vos, porque viste que tenés los que les gusta que esté la asociación y los que dicen que no. ¿Cuál es tu opinión sobre la asociación? No, a mí más que me gusta, creo que es necesario. Somos nadie si no tenemos un sindicato que nos proteja.
somos nadie, Pasa aunque con los creas que bailarines. sos Mirta Legrand, ¿entendés? Sí, sí. Pasa con los bailarines. Con todos, los con los bailarines extras, con los bailarines. Los bailarines están en nuestro sindicato. Es un apéndice, digamos, o están dentro. Hay una comisión de bailarines o están dentro del sindicato argentino, en la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Los extras estaban con SUTEP. Con SUTEP, sí, los extras, sí. Y está también el Sindicato Argentino de Variedades, que son la gente que hace circo, que están con los espectáculos circenses. Y eso. Yo soy pro sindicato total, sí. Yo creo que sos nadie si no tenés. Esto de que me pongo de igual a igual a negociar con el productor es mentira. O con la empresa, con Amazon, con Netflix. ¿Cómo voy a ir a negociar yo con Netflix? Con el CEO de Netflix que designó para que sea su voz para hablar conmigo. Estoy en inferioridad de condiciones absoluta. No, necesito el respaldo del sindicato que decir, no, trátenlo bien, necesita que, no, o eso, o no le cercenen tan derecho, o, ¿entendés? Y a través del sindicato se consiguieron cosas. Estamos peleando con el tema de la relación de dependencia porque es un tema. Somos trabajadores golondrinas. Vamos a un canal, a otro, hacemos streaming, vamos acá, allá, como los locutores, como los periodistas que trabajan a la mañana en la radio, a la tarde en televisión, qué sé yo. Entonces, el tema de la relación de dependencia es jodido. Vos tenés un contrato firmado, todas esas cosas tienen que resolverlas un sindicato que tiene su departamento de legales, tiene compañeros nuestros que están a cargo de defender nuestros derechos, de que cuando un ensayo se pasa de tantas horas tienen que pagar horas extras. En fin, está la rama de teatro, la rama de cine, la rama de publicidad, la rama de TV, y ahora supongo que debe estar también la rama de redes sociales o streaming y todas esas cosas, ¿no? Sí. Ahora, porque hay algo que también pasa mucho, ¿no? Que para los que recién empiezan, que es el tema de ir a, por lo menos lo que viene siendo teatro, ¿no? Todo lo que es independiente. Todo lo que es teatro independiente, y después el llegar y que uno pone tanto de uno mismo y después ver la sala vacía. Ah, es durísimo. El Me teatro imagino que la independiente. viviste. Sí, la viví. Tener que suspender función porque no hay entradas vendidas. Sí, la viví también. Como, Es duro. Es muy duro, es frustrante. ¿Qué le decís a esa persona que está en ese momento ahora mismo? Y que resista, que todo pasa y que quizás esto que está haciendo no tenga la repercusión en la gente o en la difusión que tenía que haber tenido, pero que no es lo último en el mundo, ¿viste? Ni es la primera vez que va a pasar. Y le pasó a todos. Sí. Yo creo, el tipo que viene del teatro independiente, como vengo yo, de haberlo hecho. Yo he pintado los bastidores para la escenografía, ¿entendés? Cuando éramos un grupo de teatro en Lomas de Zamora. Hay una cosa de cariño por lo que haces que va más allá. Lo que pasa que, claro, es frustrante y hay otras personas ante las que hay que responder, porque esto es un tipo de arte, el arte del actor, que no es un arte individualista, porque aunque hagas un monólogo, un unipersonal, vas a necesitar alguien que maneje la consola de luces y sonido, alguien que te vea para que te diga, mira, estás haciendo esto de más. Siempre es un trabajo en equipo, siempre. No hay forma de que no sea un trabajo en equipo. Por eso creo tanto en el sindicato, porque el sindicato es una prolongación del trabajo en equipo, que es la esencia de nuestro trabajo. Ahora me iba, no sé lo que te estaba diciendo. Lo de que resista, de que no hay... Claro, es duro, es un sapo que hay que tragarse, que venga el pibe de la boletería y te diga, che, no hay ninguna entrada vendida, ya es la hora de comenzar la función. Y bueno, suspendé, ¿viste? Si viene alguien atrasado, siempre hay uno que decidiste suspender y llega uno a 3 minutos tarde y dice, yo quería verla, y no hay nadie, acaban de suspender la función. ¿Te ha pasado de poca gente? Sí. ¿Y cómo salís? Poca gente, o sea, suspender la función es una cosa, cuando se decide suspender la función porque hay 4 entradas vendidas, y no, demasiado. Pero he hecho en salas, por ejemplo, de 120 personas, hacer una función con 20, que las ves así en la oscuridad y está todo vacío y ves
20 cabecitas así distribuidas, es una horror, y tu voz suena en vacío. Pero eso... salís y la actitud yo creo que hay que tener en ese momento, decís, voy a un ensayo general. Voy a aprovechar esta función para conectarme conmigo, con mi trabajo, con el otro, con el que tengo estas escenas complicadas. Es una cosa que, por supuesto, como lo sabés, antes de que venga el asistente a decir, largamos, lo hablaste con los compañeros en el camarín. Obvio, sí, ¿no? sí. Vamos a jugar. Miren, chicos, hoy hay 14 personas, nada más. 14 entradas vendidas y 3 invitados. Vamos a salir a divertirnos. A divertirnos, entre muchas comillas, ¿no? Sí. Vamos, porque por ahí está haciendo un drama. Vamos a salir a jugarlo. Porque en realidad el trabajo del actor es jugar. Alfredo Alcón decía, no sé para qué me pagan esto si yo estoy jugando, si estoy disfrutando de esto. Pero, o sea, era una ironía, sí, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, no hay nada más lindo que ganarse la plata haciendo lo que a uno le gusta. Entonces, hay que recordar todas esas cosas cuando hay 14 personas en la platea y salir con esa actitud. No me importa, puede haber una sola. Yo estoy con vos y con ellos haciendo la obra y dale qué. Vamos a jugar a dale qué. Que yo era el villano y vos eras el bueno y entra por una puerta, sale por la otra y mi marido ¿dónde está? ¿Entendés? Si es una comedia. Bueno. A eso hay que salir. Pero que el sapo te lo tenés que comer. Te lo tenés que bancar. Ay, sí. Y es amargo. Es amargo. Sí, es pan amargo. Es duro. Pero cuando estás haciendo lo que te gusta... Fortalece. Sí, claro que fortalecen, claro que fortalecen. Y también te pasa la sala llena y salís ese aplauso que te reconforta, que te dicen qué bien lo estoy haciendo. O como decía una profesora mía, Beatriz Mata en el conservatorio, dice, cuando estás haciendo la escena más dramática del mundo y llorando, tiene que haber una vocecita dentro tuyo que te diga, qué bien lo estás haciendo, cómo te van a aplaudir cuando termines. Porque si no está esa vocecita dentro, tú estás loco. Te estás creyendo demasiado lo que está pasando. Que justo, te lo tenés que creer. Sí, claro justo, que sí. Pero no al punto de que se pierda en eso tu ser. Sí, sí, sí. Entrando en eso, en ese terreno, siempre que puedo lo comento, ¿no? Y pregunto, ¿vos sos actor de método o te vas por otra rama para actuar? ¿Qué es lo que vos usás? Fui actor de método hasta cierto punto, que no me acuerdo cuándo fue, pero que empecé a cambiar aquella cosa de que si mi actuación entra o no entra dentro de la caja del método. Ok. Dentro de los parámetros, no voy a llamar caja, queda feo. Dentro del marco del método, ¿no? Cuando empecé a sacarme eso de encima, empecé a darme cuenta que el método lo tenía allá adentro, incorporado. Y que podía soltarme y es como que la jaula siempre iba a estar con la puerta abierta para entrar y salir cuando quisiera. Pero que tenía todo el jardín para volar, ¿entendés? El método sigue estando y lo sigo valorando y lo sigo usando. Porque en las noches de tormenta y de meterte en la cuchita está bárbaro también. Y hay veces que te tocan enfrentar trabajos que son una tormenta. Y está bueno usar lo que sabes del método porque eso te permite volar mejor. ¿Entendés? Como que el piloto que conoce bien el tablero de su avión lo va a volar mejor que uno que se mete a ver. A mí me pasa eso, pero que lo dejé. Estoy en una etapa de mi vida de más... Estoy más con lo de Morris que decía please don't act, por favor no actúe. Sí. ¿No? Estoy más con eso, el tratar de no actuar, de ser lo más... Natural. Sí, más que natural tampoco, lo más sincero posible con lo que me está pasando en el momento, ahora, de escuchar a mis compañeros, porque creo que una de las cosas más importantes que tiene que aprender un actor es aprender a escuchar. Sí, la escucha es el 80% sí, de la actuación. Sí, sí. Yo eso lo aprendí, no tarde, pero al tiempo lo aprendí. Y después de pasar por varias clases, ya te digo, después del conservatorio seguí tomando clases con Augusto Fernández. Seguí como tratando de perfeccionarme y todo. Es cuando estaba tete a tete con el método, ¿no? Sí.
¿Sabés qué te trae mucho el despejarte del método y esas cosas? O volar a partir de lo del método, pero hacer tu propio vuelo. El hacer mucho televisión. El tener que ir a buscar o que te manden a tu casa por mail el guión de lo que vas a tener que decir mañana. Entonces, toda la noche, pim, 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 pim. Para irte a dormir tranquilo, porque si no, yo no puedo dormir. Me tengo que ir a dormir con la letra ya puesta acá, porque si no, no puedo conseguir el sueño. El hacer mucho eso te da un entrenamiento de la santrola, porque a partir de eso es como que aprendes a transitar mucho por tus emociones, por lo que vos sos, por lo que te pasa, con lo que dice el otro, casi sin darte cuenta, pero está bueno que te pase. ¿Y alguna actuación así que vos recuerdes, algún personaje que digas, yo salí de esta función y viste que a veces pasa que uno se queda con el tema del sentimiento y va tanto a los sentimientos de uno mismo que es como quedás agotado? Sí. En general me ha pasado con todas las veces que he hecho teatro, no en comedias musicales, no en serie tampoco? ¿Cómo? ¿En serie de televisión tampoco? En series de televisión me ha pasado porque la televisión es más seca en ese sentido, porque no hay camarín después, o es muy poco el tiempo. Es como que vas, grabás la escena, te emocionás, haces lo que tenés que hacer, y bueno, sí, chau, listo, quedás libre mañana a las 4, chau, hasta mañana. ¿Entendés? Y quedás con todas las emociones. Entras al camarín. Sí, eso también tienes que aprender a manejarlo. Sí, claro que te queda una carga, pero también sabes que, sobre todo cuando haces televisión, ya que tocas el tema, y vas todos los días al canal, te queda una cosa como de las endorfinas que te quedan después de haber entrenado mucho en el gimnasio, que salís, te das una ducha y salís como caminando 20 centímetros arriba del piso porque está toda la musculatura floja y todo eso, que eso es importantísimo para el actor. El no tener tensiones. Fundamental. Tensión, enemigo número 1 del actor. Y es muy normal, más cuando uno está empezando. Y sí, claro. Es lo normal. Vamos a llamarlo, es lo común. Es lo que pasa el 99,9% de las veces y con el 99,9% de las personas. Y está bien que eso suceda. El tema es trabajar con todo eso, sin empujar, sin presionar, sin exigirse, autoexigirse, ir trabajando con todo eso, verlos primero, tener la capacidad de poder ver, estoy re tenso, tengo esta pierna, la voy a aflojar. ¿Entendés? Porque estar flojo, aprender primero eso, y después cómo hacerlo sin ponerse tenso en la tarea de querer aflojarse, porque también está eso, que es tanto lo que te quieres aflojar que te pones tenso. Sí. Es un juego de la mente total, que obviamente lo aprendés a jugar a partir de que transitas por la profesión. Sí, es así. No hay mucho más. Sí, y también lo que te va a ayudar mucho a eso, ¿no? Por lo menos mi experiencia, el tema de hacer cursos, ¿no? Fundamental. Bueno, te sirve para dos cosas. Primero, para perfeccionarte vos. Y segundo, para entrar en contacto con otros colegas que están en la misma situación que vos. De ahí aparecen elencos, aparecen amistades, aparecen grupos, ideas, proyectos, cosas que empiezan a hacer caminar la maquinaria, que sos vos. ¿Entendés? Está bueno. Sí, es altamente aconsejable. Sí, y ahora, con el tema de televisión en la actualidad, ¿no? Tipo el tema de los programas y eso, ¿vos en qué situación te encontrás? ¿Como espectador o como actor? Como espectador y como actor. Tipo, ¿te gusta lo que se está produciendo actualmente? No. ¿En serio? Primero que no se está produciendo. No, es verdad, pero también están series como... No soy muy televidente de series. ¿No? No veo ficción. No sé, me pasa una cosa, tiene que ser algo muy especial, muy bueno. Alguna película te veo, pero
No veo ficción. Porque está, viste, envidiosa. Siento que sí. Hay 3 o 4 que funcionan. Sí, están muy bien. Y bárbaro, me alegro por los colegas, me parece fantástico. Me encantaría trabajar en alguno de esos, algunos de esos elencos, por supuesto. Pero me refiero a que no hay no, te vuelvo a repetir, se hace tan poca ficción que. Sí. Es eso, me pasa eso, que no me produce el entusiasmo de trabajar. Y como espectador, y yo soy un gran entusiasta de la política, ¿no? Es mi segunda pasión después de la actuación. Y veo programas políticos a la noche. Menem, la serie. No la vi. No, vi Reels con la actuación. Veo las cosas que está haciendo Sbaraglia y digo, no lo puedo creer, que es el caldo. Es impresionante. Sí. Chapó. Bueno, es un actorazo, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y ahora, consejos que les puedas dar a esas personas que tipo están empezando, ¿no? Y que tengan paciencia. Esta es una carrera de paciencia. Te puede tocar la varita mágica y te podés convertir en una, yo le llamo cañita voladora, ¿no? Que hace plum. ¿Cuánta gente hemos visto así? Sí, más por las redes ahora. Y más por las redes. Despega y hace un fulgor, dura lo que dura un pedo en una jaula, blum, y cae otra vez. ¿Quién se acuerda de...? Te puedo nombrar 20 ya. ¿Quién se acuerda? A nombrarme 3. ¿Qué sé yo? Cualquiera de los de Gran Hermano, ponele, que fueron en su momento... Claro. No quiero tampoco hacer nombres, pero hay gente que las ves como surgen y... Entonces, hay que cuidarse de eso. Sí. El fulgor temprano es muy lindo, pero te puede patear en contra. Sí. Por ejemplo, me acuerdo, vi al hijo de Ferro, Toto Ferro haciendo el ángel. ¡Qué laburo de ese pibe! Pero para ganarse un premio Oscar, realmente me pareció un laburo maravilloso. ¿Dónde está? Estuvo en el Marginal. Sí. Pero quiero decir, no hay dónde... A ver, ¿cómo puedes subir hasta el techo si no tienes una escalera para dónde apoyarte? ¿Viste? Podés ser el genio de la actuación más grande del planeta, pero no te necesita nadie. O nadie necesita eso que haces tan genialmente vos. Ese es el gran dilema del actor siempre. Y eso te quita continuidad, dependés mucho de la opinión de los demás, mucho tenés que acostumbrar. En esta profesión igual sí. Sí. Como actor tenés todo el tiempo. Primero, yo me acuerdo de lo que fue la primera clase mía de teatro dramático en el conservatorio. Eso. ¿Cómo fue? Fue increíble. He hablado, por ejemplo, con Rodrigo Pedreira, ¿no? Sí. Y me ha contado que estuvo 2 años en conservatorio y eso. Yo hice los 5. ¿Hiciste los 5? Sí. Y que era el conservatorio, era excelente te lo decían lo que te tenían que decir. Sí, no, era crudo. Era muy crudo. No, pero iba a esto, que la profesora de teatro dijo... una de las primeras cosas que se van a tener que acostumbrar es que cuando presenten un trabajo, toda la clase va a opinar de lo que hicieron. Y no se pueden hacer juicios de evaluación. La opinión tiene que contener un concepto de por qué me parece, te creí, no te creí, Y los 2, 3 que participaron de esa improvisación, sentados mirando al resto de la clase. Y recibiendo. Y nada, no podías hacer ningún comentario. No podías rebatir eso que te estaban diciendo. Y escuchabas 30 personas diciéndote cosas buenas, caña, de todo. Entonces ya decís, wow, qué duro. Pero te va entrenando porque después vienen los críticos, aparece tu nombre en letras de molde, en un pésimo trabajo de Joaco, ¿viste? Sí. ¡Wow! ¿Viste? O uno en la red dice, ¡ah, la mierda, actor de cuarta! ¿no? Y tenés que estar acostumbrado a esas cosas, porque si no, la vas a pasar muy mal. Hoy en día se incrementa más por el tema de las redes sociales. Eso. Bueno, vuelvo a repetir, para nosotros no estaba tan duro como está para ustedes ahora. Y ahora está peor. Ahora la crítica es más desangrante, es más dura, más cruel.
hay menos caretaje, si querés, o más, porque se esconden atrás de un anonimato de una red, pero se dicen las cosas más crudamente. Y sí. Pero te acostumbras, te vas acostumbrando, te haces una piel de lagarto y seguís con lo que vos pensás que es tu arte, tu creatividad, lo que tenés para decirle al resto de la civilización. O al grupito de amigos que tenés, si te van a R4. Sí. Y del conservatorio, algo que te haya llevado, que te hayan dicho. Porque viste que siempre hay un profesor que te marca o algo que... Bueno, Beatriz me marcó mucho, porque la tuve en primero, segundo y quinto. Y quinto año fue todo un año de taller. Los 11 profesores al servicio de los alumnos para hacer el montaje de una obra. Los alumnos éramos 3 y un ayudante de cátedra. 4. 11 profesores. Fue un año maravilloso. Éramos niños mimados porque estábamos los 4 para los 11 profesores. Íbamos viendo pasar los profesores y presentábamos los ejercicios, hacíamos las cosas, pero todo estaba centrado sobre nosotros 3 y ella, porque aparte éramos 3 varones. Por ahí los conocés, el Román Caracciolo, Roberto Saiz y yo, y la ayudante Silvia Bailé. Y que hacía todos los personajes porque no había mujeres. Sí. Entonces, estaban mujeres, hacía de todo. Trabajó más que nadie en ese año. Hicimos la puesta de una obra de Lorca y con eso me recibí, en diciembre del 75. Y a los pocos días estrené la obra con Nacha Guevara, donde explotó la bomba que causó la tragedia de la muerte de ese pibe ahí en el Teatro Estrellas, y de resultas de la cual lo conocí a Alejandro. Y ahora llevo 50 años al lado de Alejandro. Por esa bomba, por esa tragedia y por ese momento que fue terrible. Pero a nosotros nos vino, a la larga, bueno o malo, quién sabe, como se dice siempre, ¿no? Sí. Nos vino bien porque gracias a esa tragedia terrible tuvimos la oportunidad de conocernos. Hablando de eso, ¿cómo, si nos querés contar, obviamente, ¿no? ¿Cómo fue, cómo lo viste vos estando ahí? ¿Cómo lo viví? El tema, sí, de la bomba y eso. Y fue muy duro. Nos estábamos maquillando y vistiendo porque en 10 minutos empezaba la función y se escucha un ruido que escuché el silbido, lo tuve pegado en la oreja 3 días. Y te ibas a dormir y lo escuchabas. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Muere un pibe, que era el iluminador de Zipe-Linkowski, que estaba en una de las salas, y el gallego, y le llega una misiva al gallego García, que era el dueño de las salas, el dueño de Crónica, que si la señora Guevara no abandonaba el país en 48 horas, por la AAA de Isabelita, López Rega, toda esa mano, iban a dinamitar el teatro. Entonces huye Nacha con su marido y sus 3 hijos, se van creo que a México se fueron, o a Perú, y el gallego se queda con todo un elenco de 12 pibes, la doble de Nacha, y toda una producción, había puesto una guitarra, no sé, la ropa, la escenografía. Entonces lo convoca Antonio Gasalla, que estaba en una de las salas también de ahí del complejo, de las 4 salas que tiene ese complejo, y le propone hacer un espectáculo con ese elenco y con esa producción. Antonio le dice que sí, y a fines de, habrá sido 15, 20 de enero de ese año, nos ponemos a ensayar otra vez un nuevo espectáculo con Gasalla encabezando, también guión de él y de Enrique Pinti, qué sé yo. Y ahí empieza a venir a los ensayos, señor vaya porque está por allá, no, está adentro. Empieza a venir Alejandro a los ensayos, me cae pésimo, porque era un cheto de derecha, que no, encima puto no me lo bancaba. Por eso el libro se llama, aprovecho para hacer el chivo, Rechazo a primera vista, porque fue lo primero que nos pasó cuando nos conocimos. Nos caímos pésimo. Yo era un zurdito del conurbano que venía con ideas extrañas. Bueno, hasta que un día empezamos a hablar, vino un ensayo, nos pusimos a hablar, yo le hablaba como oliendo a mierda. ¿Viste? Sí, nada, con monosílabos le respondía. ¿Del amor al odio? Sí, hay un solo paso. Hay un solo paso. La cosa es que empieza a hablar y digo, es un chiste, pero no es hueco. Piensa, mirá, y van una idea con la otra. Qué bien, pues yo lo veía un cheto absurdo. Sí. Mira, tiene ojos celestes. Qué bien. Está lindo. Bueno, bien. Sí, ¿qué tal? Y ahí empezó el diálogo y un día tenía en la casa de él nada, eso. Habrá sido mediados de febrero. Y a partir de ahí, acá estamos. Y hablando de eso, nos
volvemos para atrás. Sí, a ver. Más allá, ¿no?, de que vos tuviste que enfrentar a tu familia con el tema Sí. de que querés ser actor, con el tema de la sexualidad. ¿Cómo fue eso? No, con mi familia nunca di... Primero te quiero contar una anécdota. A los Sí, por 17 supuesto. años me autoexcomulgué de la Iglesia Católica. Porque me aburría, haciendo misa no me interesaba, no creía en nada de todo eso. Cuando le comuniqué a mi vieja, que era la más chupaciria de la familia, esa, sus hermanas, y rezaba el rosario en mi casa. Bueno, en fin, había toda una actividad católica que yo no soportaba más. Cuando tuve mi platita en el bolsillo, porque a los 15 años empecé a trabajar, me independecé económicamente, me planté delante de mi vieja con 17 años y le dije, mamá, yo no soy más católico, no voy más a misa, no me interesa. No. Bueno, mi vieja hubo que llamar al SAME, se desmayó, le bajó la presión. ¿En serio? Sí. Ya venía de esa. O sea que, viste, hasta ese momento no había descubierto mi sexualidad. Hacía el amor con chicas, me iba bien. Me empecé a conflictuar cuando hubo un compañero que me planteó cosas que me empezaron a movilizar, pero que le agradezco toda la vida haberlo conocido, y porque me introdujo, me llevó por el camino que él ya lo veía en mí, aunque yo no lo veía todavía en mí, ¿no? Pero bueno, con mis padres nunca me puse a darles explicaciones, porque yo siempre fui de la idea de que si yo me pongo a explicarte cómo es mi sexualidad, me estoy marginando. Sí. ¿Entendés? Porque vos, si sos heterosexual, no vas a plantarte delante de tus padres y decir, papá, mamá, soy heterosexual, me gustan las chicas. No, un día presentas una novia, punto. Entonces yo iba a las fiestas familiares con Alejandro de al lado, a un cumpleaños. ¿Y cómo fue eso? Nadie decía nada. Hola, era Alejandro, llegaba Ernesto con su íntimo amigo. No había palabra, ¿cómo te lo puedo explicar? Nadie decía nada y todo el mundo, porque aparte les caía re simpático, y igual yo en la familia de él. Y venían a casa y era un departamento de 2 ambientes, el living, el dormitorio, y en el dormitorio había una cama camera, una cama de 2 plazas. Y venían y dejaban, se acostumbraba antes dejar la ropa, el abrigo tirado sobre la cama. Y venían en la cama, nadie estaba cerrando la puerta para que no vieran que había una sola cama. Pero nadie, no me ponía a dar explicaciones, porque para mí dar explicaciones era rebajarme. Entonces, si alguien me venía a preguntar, sí, te explico todo lo que quieras, pero venía a preguntármelo vos. Como pasa con los niños. Mirá, cuando estábamos en la lucha por el matrimonio igualitario, teníamos a nuestros nietos, porque Alejandro fue papá muy jovencito, a los 17 años tuvo su hija. Esa hija le dio una nieta, y la nieta tenía 10 años y un nieto, o luego dio uno antes que falleció, pero la nieta de 10 años y el nieto de 8 nos decían, ustedes que se aman tanto, ¿por qué no se casan? Y había que explicarle que en la Argentina no se podían 2 hombres casar. No había una ley, tenía que haber una ley. O sea, el chico cero conflicto, ¿entendés? Lo tomaba como algo tan natural que los 2 abuelos se dieran un beso en un pico adelante de ellos, que nunca hubo ninguna explicación que dar. ¿Entendés? Ellos nacieron viéndonos. Imagínate, tienen ahora, la chica es madre, también tenemos una bisnieta de 4 años. A los 21 años fue madre. Qué sé yo, la trae, nos la deja acá a nosotros para que se la cuidemos. Hay una naturalidad en el trato que ya desapareció ese acartonamiento de que, bueno, tenés novia, te vas a casar, vas a tener hijos, vas a tener pipi. Eso existía en esa época, pero yo no le daba bola. ¿Entendés? Y probablemente deben haber hablado, deben haber dicho 1000 cosas de mí, pero es como que no las escucho, no las tomo en cuenta. Es el mejor remedio. Sí, y eso también lo aprendiste con el oficio, al no escuchar. Claro, a no escuchar. Al no escuchar las críticas. Claro, hacer una escucha selectiva, ¿viste? Sí. Sí. Y ahora, justo que introdujiste el tema del matrimonio igualitario y eso, sabemos que vos sos uno de los que fomentó el matrimonio igualitario. Sí. Estuviste muy presente. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Duro. Más duro que el momento de casarse fue el momento de ir a pedir el turno para casarse, que sucedió 3 meses antes. No, más, 3 años antes, porque fue en el 2007. Y fue como parte de una estrategia política para poder llegar a la sanción de la ley. Que 2 hombres se presentaran en un registro civil
a pedir turno para casarse era una contravención a la ley. No se podía, era una ilegalidad. Y más siendo dos hombres famosos, porque yo en ese momento no estaba en el candelero, pero era conocido como actor, y mi representante, UPA. Llegamos al registro civil en Beruti y Coronel Díaz, y era un enjambre de cámaras, micrófonos, luces, periodistas. Más de lo que habías visto en algún momento, ¿no? Más de lo que había visto en toda mi carrera. Y Alejandro y yo de la mano, caminando hacia el registro civil, porque habíamos dejado el coche en la esquina. Fue muy todo con el abordaje, como vinieron hacia nosotros. Era salir del placar. Cuando unos días antes Alejandro había tenido reunión con el secretario general de la Federación LGBTIQ en Argentina, que es Bruno Bimber, un periodista muy conocido, él nos propuso esto como estrategia política, que dos famosos se presenten a pedir un turno para casarse, revienta todo, ¿viste? Sería genial. Viene Alejandro y me lo propone, me dice, estoy hablando con Bruno y me propone esto. Y le digo, vos estás loco. No dormimos en toda la noche. Pero bueno, el otro día lo llamamos y dijimos que sí, lo íbamos a hacer. Y nos atrevimos. Fue una adrenalina que no te digo, fue duro. Me imagino el estar llegando con el auto. Sí, el manejar desde casa hasta el registro civil. Pero después me aflojé porque primero entramos lleno de gente, nos aplaudieron. Dije, wow, qué bueno. Llegamos al mostrador, nos atienden dos chicas, sí, que ya sabían todo, ¿viste? Que estaban reactuando, sí. que nos iban a decir que no podían darnos el turno. Y uno de ellos nos dice, se pueden casar con alguna de nosotras si quieren, porque eso está permitido. Al final se relajó todo, ¿viste? Sí. Estaba la escribana, iba para eso, para levantar un acta donde dijera que se le negaba a dos ciudadanos el derecho a casarse porque eran del mismo sexo. Era toda una movida para que hacer lo que se llama ejercer el derecho de amparo y elevar un expediente que en el momento de 3 años después, cuando nos estábamos casando, ese expediente estaba en la Corte Suprema a decisión de la Corte Suprema, porque hubo 2 o 3 casamientos judiciales antes que el nuestro. El nuestro fue el primero legal. Sí. O sea, el primero que se hizo con la ley ya vigente. Antes se hicieron 3 por orden de jueces que se prevaricaron, digamos. Los casaron a pesar de que la ley no lo permitía. Uno fue en Ushuaia, no sé si se acuerdan. Vos eras muy chiquito, pero no sé. ¿Qué año naciste vos? 2006. Claro, tenías 4 años. Nada. Uno se hizo en Ushuaia, el otro se hizo acá en Buenos Aires a regañadientes contra la voluntad de Macri. Pero se hizo, bueno, en fin, hubo 2 o 3 judiciales. Pero después que se aprueba la ley, los primeros que se casaron fuimos Alejandro y yo acá en Buenos Aires. Sí, fue toda una cosa. Y ahí sí fue bárbaro, porque estaba todo como más relajado. Fue una fiesta el casamiento. No cabía un solo periodista más, una sola cámara más, era una gente, más toda la gente quería presenciar el sí quiero, ¿viste? Y aparte se mataban por sponsorearnos. ¿Sí? Sí. Pusimos una guita para hacer la fiesta, pero fueron 700 personas. Y todo con sponsors. Porque nos llamaban para decir, yo les doy los trajes, yo les pongo el sushi, yo les pongo el helado, yo les pongo toda la bebida, yo les armo una barra con tragos, una orquesta de 12 músicos de jazz en vivo. Tocando jazz, que tiene un sonido, la música, ¿viste? Las trompetas, todo sonando en vivo. No, fue impresionante, estuvo bueno. Fue la boda soñada, sí, ¿no? Fue la boda soñada, sí. Nos fuimos a las 8 de la mañana porque ya no dábamos más de cansancio. Y nos habían regalado 2 noches en el Faena, de noche de casamiento. Llegamos a las 10 de la mañana, o sea que la primera noche ya la perdimos. Sí. Dormimos 2 horas y ya nos levantamos a comer y todo eso. Y nada, no podíamos dormir de la adrenalina que teníamos, estábamos así, de los nervios, de todo, era todo tanta alegría y tal, que no podíamos bajar. Apagamos la luz, cerramos con los blackouts para no ver la luz porque a las 10 de la mañana toda la habitación oscura y así no podíamos cerrar los ojos. Fue muy lindo.
Y después salimos por allá, por Puerto Madero, la gente nos cantaba la marcha nupcial, nos aplaudían, nos reconocían por la calle, y parecía Doris Day, ¿viste? Una película yankee. Estuvo bueno, estuvo muy bueno. Nunca pensado. No. El Ernesto de 10 años antes nunca lo hubiese pensado, porque todo sucedió en el término de los 5 años. Desde el 2005, que fue la primera charla que tuvo hasta el 2010 que se aprobó la ley. Pero ya no te olvides que ya la CHA venía desde los años 90, pidiendo que le dieran personería jurídica. Ni le daban personería jurídica a la CHA. Y antes de eso estuvo el Frente Homosexual Argentino, el famoso poeta, filósofo y escritor Héctor Perlonger, que estaba en el Partido Comunista y lo echaron del partido por homosexual. En los 70 pasaban esas cosas, ¿entendés? Y los comunistas, decís, puta, tampoco ni a derecha, ni a izquierda, a ningún lado. Era como que no cabe en ningún lado. Así que bueno, pero todo eso quedó atrás, por suerte. Por suerte sí. Sí, por suerte. Y con esto del tema de la sexualidad y eso, ¿te afectó en algún momento en tu trabajo? ¿En la actuación? Sí. Hubo trabajos que los perdí por... No, ese puto no. Sí, porque dentro del ambiente se sabía. Ya te digo, nunca lo ocultamos a nadie. No sacábamos la bandera diciendo soy gay, ¿viste? Pero no lo ocultábamos. La gente del ambiente sabían que éramos pareja. Y alguna que otra vez, 2 veces fueron en realidad, tampoco mucho más. Y una vez, una de las veces se arrepintieron, pidieron disculpas y me dieron laburo. ¿Qué te puedo explicar? ¿Sí? Sí. Laburé muy bien después. Pero fueron 3, 4 años de pesadilla. No. Sí. Y eso te agarró después de haber pegado el salto. Sí, ya era conocido. Dentro del ambiente y así ya era todos te conocido. decían que no. Sí, claro. No. ¿Cómo era eso? Tipo, vos hiciste todo. No, se lo decían a él. O nos llegaba no te decían nada. En realidad en ninguno de los 2 casos nos dijeron nada, se enteró él por comentarios. Pasillo. Mira, Ernesto, claro, pasillo. Ernesto no lo llamaron por pi. O fulana o mengano dijo, no, no. Eso. Entiendo, sí. Y ahora, todo ese tema, ¿vos cómo lo ves en la actualidad? ¿Vos decís que le puede llegar no pasa. a alguien? No. Después que Ricky Martin salió del closet y sigue llenando estadios, loco, está todo bien. Por suerte. Sí. Por suerte sí. Ese tema fue superado. Sí. Superado. Está volviendo, guarda el hilo. Porque toda la civilización humana es ida y vuelta. Un ciclo. Sí, está volviendo la homofobia, está volviendo... Guarda el hilo con eso. Aparecen así como cada vez más casos, aislados por ahora, gracias a Dios, pero de agresiones, de maltrato, de discriminaciones. Sí. Con negros, con marrones, con homosexuales. Sí. Está volviendo todo esto de la mano de ya sabemos quién. ¿Y qué le dirías a esa persona que está pensando en tema de salir del closet? O que no se anima, o que está dudando de su No, sí, que salga. Que se anime, que salga, sí. Siempre, a la larga siempre es mejor. Sí, te relajas, es un problema menos. Aparecen otros, pero son manejables. Sí, no, liberate de eso, salí. Sí. Porque siempre está visto el tema del, ¿qué dirá mi familia? Sí, pero que tu familia no va a estar cuando no sé. No pienses en tu familia. Que tenga el coraje. Claro. Sí. Hay que abrir la puerta y salir. Sí, toda la vida. Y ahora, volviendo a lo que viene siendo el tema de actuación y demás. También hay que recalcar de que vos tuviste que besar a Jazmín Vicuña en Natab. Ah, sí. Sí, fue un tema. Aparte, ese día que venía la escena del beso, era mi primer día de grabación en Natab. ¿Primer día de grabación? Temporada 1. Y hacía 8 meses que no hacía nada.
Mi última escena la había hecho, no sé si en El Marginal o 8 meses antes. Hacía 8 meses que no iba a un set a grabar. O sea que iba de pajarito total, ¿viste? Sí. Y llegás el primer día, por más experiencia que tengas, y es siempre a ver dónde está el maquillaje, el vestuario, el camarín, las luces. Sí, dónde está qué decorado va a ser. El director. Todo. ¿Quién fue el director de esa escena? Alejandro, ay, no me acuerdo del apellido, un peticito rubio, morrudo, retacón, que lo conocí porque yo hice también Poliladron. Y él dirigía exteriores en Poliladron. O sea que cuando lo vi, ¡uy, cómo andaba! Hace 20 años que no lo veía. Sí. Me dice, tu primera escena es el chupón con el chileno. Le digo, no me pongas esa escena primero de todas. ¿No? Había otras escenas. Digo, háganme hacer otras escenas para ir calentando motores y después nos comemos la boca, no hay ningún problema. Digo, pero de entrada, digo, vos sabés no, te va a salir, el chileno va a saber que... Y llego y realmente, Vicuña, hola, colega, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No te hagas ningún problema. Bien. Fue muy fluido, fue muy bien. Anduvo bárbaro, sí. Pero cagado en las patas, porque pensás, estoy bien para el plano, estoy bien de luces, me estoy yendo de la luz. Pensás en tantas cosas que te condicionan el trabajo. No es como en el laboratorio en una clase de teatro, ¿entendés? Sí. Hay muchas cosas que te condicionan, más que te condicionan, que te distraen de lo que tenés que estar enfocado, que es mirarlo a los ojos al otro, verlo al otro, escucharlo y ver qué te pasa a vos, reaccionando a lo que el otro te hace. Sí. Y mientras tanto que todo encaje en la letra que fue escrita y que te la sabes de memoria. ¿Entendés? ¿A veces te ha pasado que te has salteado alguna letra o que inventaste? Sí. Había una época en los años 80 que venía ya de mucho antes, porque era muy famoso. Alberto Migré se llamaba, autor de telenovelas, muy famoso, muy famoso. Y en ese momento los guiones de televisión se escribía a la derecha el diálogo y a la izquierda las indicaciones, ¿no? Sí. Entra, sale, pim, escena tal, pim. Bueno, entonces yo me aprendía la letra, hacía las escenas, grababa. Y por ahí alguna palabra no me la aprendía y le decía el concepto. Un día ibas se llamaba copistería, porque se hacían en stencil las copias, ¿no? Y te daban la copia, te aprendías. Empiezo a ver el libreto y veo en la izquierda, nota, dice, la rece, por favor tratá de decir la letra como yo la escribo. Gracias, Alberto. La puta madre. Lo leyeron todos, las maquilladoras, los técnicos, el editor, el que imprimía, todo, porque todos tenían la obligación de leer el capítulo, ¿viste? Sí. Fue terrible. Pero sí, soy muy de... Me encantó Gasoleros porque tanto Mercedes Morán como Juan Leirado eran dos grandes improvisadores y decían la letra si les daba la gana. La leían así y el concepto. Improvisaban mucho porque dos actorazos, ¿viste? Y ni se conocen. Por eso, como era un gran éxito, no le podían decir nada. No, obvio. ¿Entendés? Entonces, yo ahí entré como el psicólogo de Roxy, de ella, que después fui el psicólogo de Panigasi, de él. Y también fue bárbaro porque improvisábamos, ¿entendés? Decías el concepto. Sí, fue divertido. La improvisación es lo más divertido. Y sí, cuando estás conectado. Si no, puede ser un pelotazo, ¿no? Tenés que, para todo, tenés que estar conectado. Si estás conectado, la improvisación o hacer una letra aprendida, porque también podés improvisar sobre la letra escrita y aprendida. Obvio, sí. Guarda el hilo, porque no solamente las órdenes. Hay directores que te dicen, bueno, accionás, y van recortando de lo que. Claro, proponés vos también, sí. Esa es una de mis formas de trabajo cuando dirijo. Yo digo, todos opinamos, todos proponemos. La última palabra la tengo yo. Porque para algo está en el cartelito que dice dirección fulano. Sí. Si no, no firmo. Oye, y primero sos actor. Claro, va. No me fue del tarro. Claro. O sea, tenés un margen, yo te permito. Porque todo lo hacemos para que alguien que está mirando se crea lo que estamos haciendo. Sí. Es así, dale qué. Juguemos a esto. Dale que va. Sí, no, dale que soy un indio y vos eras del séptimo de la caballería. Dale que yo era policía y vos eras ladrón. Dale que yo soy cirujano y vos venías a operarte. No sé. El niño es así y pasa, no hay solución de continuidad, pasa de una cosa a la otra. Dale que soy un cowboy y vos eras un indio. ¿Entendés? El trabajo del actor es todo el tiempo eso.
más sofisticado y más elaborado, porque hay una letra para decir, órdenes de un director para obedecer, compañeros con los cuales conectarte, cosas que hay que respetar para que haya armonía y todo fluya, ¿no? Sí. Pero en definitiva eso, es un dale qué. Sí, y dentro de la escena, vos algún momento, porque viste que también dentro de actores está el tema del ego. Los sí, actores tenemos, sí, hay sí. mucho ego y suelen chocar. Sí. ¿Usaste alguna vez una escena como para decirle a un actor tipo algo, pero dentro del personaje? No, jamás. No mezclo esas cosas. No, para nada. No. Porque hay algunos que lo hacen. Sí, lo he visto y he escuchado historias sobre colegas que maltratan a otros colegas o que mandan a decir cosas a través de... En escena y con el público adelante, ¿eh? No, horrible. ¿Sí? Y sí, a través de una escena. Sí. No, yo más que nada hablaba de televisión, por eso. O con la cámara adelante. Sí. No, jamás, no, esas cosas jamás, no lo haría. Me parece que es mezclar cosas que no tienen nada que ver. En todo caso, si tenés algún tema, háblalo cuando se apague la cámara. En pasillo. En el pasillo, claro. Sí, y los pasillos de los canales son un caos de risa, ¿o no? Depende, me han tocado elencos muy aburridos. ¿Sí? Elencos muy divertidos, elencos con mucho chisme, elencos con mucho conflicto, elencos donde nadie le da pelota a nadie, te vas a hacer lo tuyo, chau, esta mañana te vas con una fábrica. Me ha tocado de todo, pero todo bien. Es muy importante que los que son cabeza de un elenco, los protagonistas, haya armonía y se lleven bien. Porque vos sabés que baja la desarmonía y los problemas en las cabezas, baja el elenco. Es muy loco lo que digo, pero hay como una energía que se crea que no es muy buena. Se pone tenso. Se pone tenso, al pedo. Bien. Y a vos siempre te tocaron, por lo general, roles de villanos. Sí, o de desagradables. Sí. No, estábamos mencionando a Tab con Benjamín Vicuña y demás, que es uno de los besos que todos quisieran tener, ¿no? Me imagino que te han escrito amigas, demás. No, me decían, recibí comentarios. Imagínate en la gente, en la calle, las minas. Qué afortunado, que te diste la boca al chileno. Como el de Atab o en El Marginal, que tenés estos roles que son tipo de villano. Sí, ¿Cómo te lo preparás? Que estuviste en ATAP, que tenés un papel de villano. En la segunda temporada es cuando haces el cura, ¿no? En la segunda hago de cura, que también era medio como maloso, porque era un tipo que había colaborado con la dictadura y... ¿Cómo te preparas con eso? Para eso. Mira, yo creo por eso había asociado con lo del ego. Está bueno que el actor tenga un ego importante, porque es mucho lo que te desdoblás. Y son muchos los aspectos que vos elegís de ese ego para darle carne al personaje. ¿Entendés? Entonces está bueno que tengas un ego fuerte, importante, pero está bueno que también sepas dejarlo de lado para perderte atrás de ese personaje al que estás encarnando, ¿no? Esos son no sé cuántas veces lo he logrado, pero es uno de mis objetivos, ¿no? Y cuando encarnás un villano, bueno, también recurrís a tus partes oscuras, que todos las tenemos, a tus partes más indeseadas, incluso por vos mismo. Las que uno a veces tiene miedo de investigar, ¿no? La famosa sombra de Jung, que decía, amá tu sombra, ¿no? Sí. Amá también tus partes oscuras, porque de eso va a salir algo más luminoso, obviamente. Y dentro de eso de tener los personajes tipo de villano o demás, ¿es divertido? ¿Te divierte? Sí, siempre. Eso te lo va a decir cualquier actor o cualquier actriz. Siempre es más divertido hacer el malo, la mala, el villano, la villana, el hijo de su madre, que hacer el bueno, el protagonista. Sí, siempre. Para un actor es más divertido hacer los malos. Sí, o... muchas comillas, ¿no? O los momentos... Sí. Aquello que te exige más tensión y más escalar dentro de la emoción. Y más son energía. Los más, claro, y más energía son los más redituables después y los más lindos de pasar, ¿no? Sí.
Bueno, ahora sí, para ir redondeando, para no quitarte más de tu tiempo. Dale. En la actualidad, ¿sí? Que ya llevas 50 años en el rubro. Si contamos 56, 57. ¿Qué es lo que querés en tu futuro? ¿Qué es lo que se le viene a tu persona? Mira, en principio, disfrutar de cada momento, de estar presente, disfrutar de lo mío, de mi pareja, de mis gatos, mi casa. Y la profesión, lo que me he dado cuenta es que pasó a ser no un segundo plano, sino en un pie de igualdad, porque yo siempre fui postergando otras cosas mías personales por la profesión. Y en este momento con la profesión estoy como bien, pero tampoco, pues ya digo, no hay profesión en este momento. Y porque yo también mi interés lo puse más en estas cosas que te nombré primero, ¿no? En disfrutar de mi vejez, disfrutar de mis 50 años al lado de Alejandro, de disfrutar de mis gatos, de mi familia, de mi casa, de los seres que quiero, de viajar, estamos viajando mucho. Sí. Sí. Y estoy en un proyecto con mi compañera Connie Vera, estamos viendo de armar alguna obra, algún proyecto los dos, de pareja, sí. En cuanto a estrictamente a lo profesional. Y después, ahí termina todo. Perfecto. Sí. Y ahora te hago 2 preguntas más y ya finalizamos. ¿Qué le dirías a tu yo de 17 años? Que es con el primero que se subió al escenario. Animate. Le diría animate. No dudes, no tengas miedos, animate. Sí, porque acá estoy. Acá estamos. Vivito y coleando y con un upgrade impresionante. Y todos sabemos de qué tipo pasaron momentos, pero todo se supera, ¿o no? Sí, claro que sí. Sí. No es que no he tenido momentos muy desagradables, ¿eh? Sí, claro, pero todo se supera. Sí. Animate y dale porque es por ahí. Y ahora, ¿qué consejos le das a las futuras generaciones que quieren seguir este camino y presentan estos baches que presentaste vos también? Sí. Y esta duda de ¿dejo, no dejo o me arriesgo? Yo diría que se arriesguen, que pese a todo, a que los vientos soplan en contra y la verdad que estamos caminando en un desierto, yo creo que la vida se impone y nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestra impronta, nuestro ego, si querés llamarlo, tiene que resistir todo eso. Sí, que le den para adelante. Me parece que... Y de todas maneras no estaría mal, esto lo digo desde un padre, armate otro kiosquito, por las dudas. ¿Sí? Y sí, siempre es bueno... y aparte por uno mismo, ¿sabes? Para no enclaustrarte. Soy actor y solo... O sea, otro kiosquito quiero decir, da clases. Sí. ¿Entendés? Aunque estén relacionadas con que estén relacionadas con la profesión, a eso me refiero también. No te quedes solamente en esperar que un productor, un director o un amigo se acuerde de vos y te convoque para algún trabajo, ¿entendés? Sí. No esperar eso. Generarlo también, sí. Eso sí, eso puede ser una tabla de salvación maravillosa. Generarte tu propio proyecto. Sí. Che, mirá, leí tal material que me gusta y pensé en vos, no sé. ¿Entendés? Ir juntándose con la gente e ir generando las cosas. Más en los baches. Y bueno, que son lo más. Marilina Ross decía una cosa cuando ella era solo actriz, que no era cantante, y decía, los actores somos profesionales que a veces hacemos lo que nos gusta. Como que no decir, yo he aceptado papeles que no me interesaban para nada, pero tengo que comer. Voy y lo hago, soy profesional y voy y lo hago, pero no es algo con lo que estoy disfrutando, no es un proyecto mío que me nació del alma, que lo voy, ¿entendés? Sí. A eso se refería a ella. Perfecto. Muchísimas gracias. A vos. Sí. Esto fue todo con Ernesto Larrese.
Nos vemos en el siguiente capítulo de Tomás Pavos.